En esta línea de devocionales basados en el Evangelio de Juan, hoy vamos a compartir el capítulo 4, que dice así: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que los estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era como del mediodía, y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria, y Jesús le dijo: Dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras quién está pidiéndote agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar esta agua y el pozo es muy profundo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. La historia, de alguna manera, nos centraliza en el actuar de Jesús frente a la situación humana. Se acerca una mujer, la cual estaba en una región separada de Judea, una región llamada Samaria, y por contexto histórico, por problemas políticos en ese tiempo, tanto samaritanos como judíos no se llevaban, ¿no? Muy similar a lo que pasa justamente en nuestra realidad entre esa grieta que a veces se crea entre los seres humanos. También era mujer samaritana, fue por alguna razón al mediodía a sacar agua de ese pozo. La historia relata que tuvo 5 esposos, o sea que no era bien vista por el pueblo. Se podía decir que las personas la podían juzgar. Nos muestra el relato bíblico que Jesús puede atravesar todo contexto, toda situación que para el ser humano le puede parecer imposible, ¿no? Por el amor de Dios, Jesús se acerca a la humanidad pasando barreras políticas, étnicas, sociales, tal vez éticas, ¿no? Para llegar a lo más profundo del ser humano y darle este mensaje de amor. Yo tengo agua de vida para tu vida. Claro está que la mujer hace una pregunta y dice dónde debemos adorar, con la finalidad seguramente de entender que se quería poner a cuentas con Dios, que quería un lugar para decirle al Señor que estaba arrepentida de todo lo que había hecho, como muchas veces nos sucede a nosotros, ¿no? Que nos podemos equivocar y podemos buscar de alguna manera hablar con Dios, ponernos a cuentas con Dios. Jesús sorprende nuevamente con la respuesta y le dice, ni en este monte ni en aquel. O sea, no porque sea judío te voy a decir en Jerusalén, o no porque esté condescendiente con vos te voy a decir que en el monte que han dicho los samaritanos,
sino más bien dice en espíritu y en verdad. Con esto, Jesús toma el lugar que le corresponde como mensajero de salvación, como mensajero de gracia, y le dice, tienes que adorar en espíritu y en verdad. Jesús es la verdad encarnada que da respuesta a la necesidad humana. Y también es aquel que nos da el espíritu para que el ser humano pueda ser completo y pueda adorar a Dios. Dice que Dios es espíritu y los verdaderos adoradores lo deben adorar en espíritu y en verdad. No está hablando de algo metafísico, sino de la condición que necesitamos como seres humanos. Para adorar a Dios, para ponerme a cuentas con Dios, para poderme acercar a Dios, necesito conocer a aquel que es la verdad y aquel que me da de su espíritu para que yo pueda entender el propósito, la razón, el camino que Dios me da. La mujer lo reconoce como profeta primero, después lo reconoce como Mesías. Al final de la historia lo va a reconocer como aquel que le da una segunda oportunidad. Que en este día, este devocional, te pueda hacer entender eso. Jesucristo es aquel Dios eterno de las segundas oportunidades. Que Dios bendiga tu vida y nos veremos en el próximo devocional. Hasta pronto.